Hola, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche. Soy Milagros Leiva y hoy día voy a conversar con un hombre al que no veo hace mucho tiempo, pero creo que al que todos los peruanos respetamos, obviamente, por su sabiduría, sus reflexiones democráticas. Y él ha puesto casi el grito en el cielo. Ha dicho que lo que ha sucedido con el TC es inconcebible. Esta pugna entre el TC y el Consejo Nacional de la Magistratura. Él tiene una solución para eso. Cree que debe haber una reforma, por supuesto, constitucional en el país, y vamos a conversar hoy día con el señor Javier Valle Riestra. Está ya aquí en el programa, así que le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, don Javier? ¿Todo bien? Muy bien, Milagros, muchas gracias por la introducción. Lo veo muy bien. ¿Cómo está la vida? Bien, ejerzo la abogacía, monto bicicleta con mi señora por las mañanas, nado. ¿Está todo en orden con la salud? Aparentemente en orden, nunca uno debe decir está en orden porque después claro, se presenta malignamente el desorden. Pero el presente está perfecto. Lo veo bien. Aparentemente sí. Bueno, lo que no está perfecto es lo que ha sucedido entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura. De hecho, usted ha puesto los puntos sobre las IES. Esto ha dicho que es inconcebible y yo, la verdad, doctor Valle Riestra, no sé qué va a pasar al final, porque ayer estuvo el abogado, el ex fiscal, el doctor Mateo Castañeda, y dijo que él va a ir hasta las últimas consecuencias, que él va a defender la violación de sus derechos humanos, que él lo único que pide es que se le argumente, ¿no es cierto?, por qué no fue nombrado fiscal supremo, que su sueño era, de todas maneras, en algún momento intentar ser fiscal de la nación, etcétera, y usted ya vio lo que pasó. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿cuál es la salida? ¿Dónde está la luz? Bueno, realmente esto es un incidente provinciano frente a la magnitud republicana del problema. Esto se produce por la crisis de la institucionalidad constitucional, por la crisis de la institucionalidad republicana. La carta que tenemos es la Constitución de 1993, obra del fujimorismo. Y entonces esa carta primero carece de leyenda, carece de prestigio, carece de popularidad y ha destrozado la Constitución del 79, que era la legítima. Entonces se producen incidentes de esta naturaleza por la mala estructura del Estado. ¿Qué cambios tendrían que hacerse en la Constitución para que no vuelva a suceder? Hace poco estuvo Joseph Campos, un candidato al TC, usted es abogado constitucionalista, y él decía que de hecho hoy la OMP, por ejemplo, no le hace caso en nada al Tribunal Constitucional. El tribunal puede decir, y la OMP dice, sí, claro, ustedes sigan hablando, pero yo sigo mi camino. Y se supone que el Tribunal Constitucional es la última instancia. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Yo creo que esto tiene que ser obra de una cirugía mayor. No consiste en enmiendas o en surcidos de la Constitución, en modificar al Consejo Nacional de la Magistratura, modificar al Tribunal Constitucional. Hay que recordar que la carta que tenemos ya 22 años es una carta apócrifa. Es una carta apócrifa porque rompió la Constitución de 1979, que era la legítima, y Manu Militari fueron a una asamblea constituyente hechiza, es decir, falsa, en la que se construyó esta nueva constitucionalidad que se aparta de las viejas tradiciones institucionales y constitucionales del Perú, porque ha construido una constitución unicameral. Pero los congresistas la han avalado, ustedes la han avalado, los políticos. Bueno, yo no la he avalado porque cuando fui al Parlamento, yo he sido constituyente de la Constitución del 78-79 y sigo siendo leal a lo que voté y defendí entonces. Después al volver al Parlamento volví como congresista, es decir, conforme a la cláusula de la Constitución actual, de la Constitución entre comillas. Pero yo cuando juré, dije, juro por la Constitución de 1979, juro por su restauración, ¿ya? Claro, lo mismo así que yo no claudiqué, yo no iba ahí por una mesnada mensual, sino que iba yo a defender principios. Entonces, ¿qué cosa hice? Lo primero que fue, presenté un proyecto para restaurar la Carta de 1979. Yo sé, pero no prosperó, nadie le hizo caso. No prosperó, no, lo gracioso fue esto, que me vi obligado después de unos grandes conflictos a plantear un amparo en defensa de los derechos que yo estaba esgrimiendo, y me vinieron a dar la razón, ¿cuándo? Hace 6 meses, cuando yo ya no era parlamentario, hacía 2 años. A los 2 años
de mi apartamiento del Parlamento, el Consejo, el Poder Judicial me dio la razón diciendo que sí, que había derecho a renunciar cuando una persona consideraba que la Constitución no era la legítima en el Perú. O sea, con su precedente, hoy día cualquier congresista que quiera renunciar puede hacerlo. Hay una jurisprudencia que se ha sentado ahí por una Corte Superior, no ha sido la Corte Suprema, pero ha sido una Corte Superior la que ha señalado el derecho de una persona a renunciar. La renunciabilidad siempre ha existido en el Perú, en caso de reelección, pero yo la introduje primero porque estaba reelecto, pero también sostuve el principio de que una persona puede renunciar al cargo cuando considere que no se ajusta a sus convicciones a la vida institucional de la República. Yo creo que hoy o sea que sí se podría ir a una reforma, porque lo que está en la Constitución no solo lo que está escrito, sino hay reglas no escritas, y muchas veces las reglas escritas no pueden ser interpretadas en el sentido que no tienen vigencia, como sucedió en el caso mío, en que se dijo el mandato es irrenunciable, pero se hizo una interpretación jurisprudencial por el Poder Judicial en el que se acordó que sí se podía renunciar, así que introduje ese precepto, introduje ese postulado. Y yo creo que hoy varios tienen que renunciar, irse a su casa, y otros tienen que ser expulsados, pero bueno, ese no es el tema. Yo sí quiero circunscribirme un poco a lo que hemos estado discutiendo. Usted, el propio Humala y el propio Chejade, si es que mi memoria no está fallando, juraron por la Constitución del 79. De hecho, el papá del presidente Humala, Isaac, ha dicho que su hijo prácticamente ha traicionado, ¿no es cierto?, a los fundamentos del nacionalismo porque no regresa a la Constitución del 79. Pero, doctor Vallerriestra, es casi imposible que se regrese. No hay consenso, todos los políticos, y hay, ya como usted mismo ha recordado, ya pasaron 20 años, 15 años, bueno, 20, y 3 presidentes que han juramentado con esa Constitución. Y entonces, frente a este panorama, ¿cuál es la solución para que sí se respete o no sé, al Tribunal Constitucional? Lo que hay que respetar es la Constitución del 79. Podría decir que yo soy un veterano octogenario trasnochado que estoy sosteniendo esa teoría, no, pero eso es lo legítimo y eso es lo correcto, porque estamos con una Constitución apócrifa y la magia de la constitucionalidad es que la legitimidad del texto constitucional. ¿Por qué la Constitución de los Estados Unidos dura más de 200 años y incluso tiene reglas no escritas que se complican como si fueran la Constitución, porque se ha creado una mente de respeto al sistema? Aquí en el Perú tenemos que crear también un sistema de respeto a las instituciones de la República. Por lo tanto, aquí deberíamos ir a ¿qué? ¿Cómo podemos resolver esto? Encargarle a los parlamentarios de hoy que hagan una reforma de la Constitución y que restauren los valores de la Constitución del 79 desaparecidos. No, es inútil. Porque, entonces, para usted la solución es anular esta Constitución y regresar a la 79. Así, pero no se puede hacer mano militar, y ya como tú mismo lo has dicho, pudo hacerse en la primera sesión del Congreso conforme al artículo 306 de la Constitución del 79, que diciendo que cuando se supera el impasse que frustra que rija la Constitución, cualquier ciudadano investido no de autoridad puede contribuir a restaurar el orden constitucional. Y yo lo sostuve en la primera sesión del Congreso. Entonces, sí, pero se puede hacer eso. Pero mi pregunta es, doctor Vallerriestra, déjame que para que el pensamiento no quede trunco ni confuso. Lo que tenemos que hacer es que el país participe. Fíjate, ya hace 22 años que existe esta Constitución. Entonces las masas, los jóvenes, los universitarios, los obreros, los trabajadores manuales e intelectuales no están al tanto del tema. Es un tema en que 2 intelectuales, tú y yo, podemos hablar de él con pasión, pero en el cual el país no participa. Es necesario que se entienda que hay que volver a otros valores constitucionales. ¿Y cuál puede ser el camino? No se le puede encargar a este Congreso por 2 razones. Primero, porque están de acuerdo con el sistema que los tiene ahí. Y en segundo lugar, porque eso queda en el cónclave secreto o semisecreto o de semivoces del Parlamento. Entonces tenemos que convocar a una asamblea constituyente.
hay que convocar una asamblea constituyente, no de 2 años o 3, una asamblea constituyente sumarísima, de 6 meses. La constituyente española de 1931 se hizo en una asamblea, en un congreso constituyente de 3 meses. García Toma, constitucionalista, exministro de Justicia, ha dicho que no es necesario, que su planteamiento es un poco excesivo, que no se puede convocar a una asamblea constituyente, que se pueden hacer algunas enmiendas, pero que no, pues, o sea, que tampoco se excedan. ¿Quién ha dicho eso? García Toma. Bueno, respeto mucho el pensamiento de García Toma, pero realmente asambleas constituyentes ha habido en el Perú continuamente. Al iniciarse la independencia hubo una constituyente el año 23, hubo una constituyente el año 28, hubo una constituyente el año 34, hubo una constituyente el año 39, hubo una constituyente el año 56, una constituyente el año 60, otra en 1919 con la guía que trajo la carta de ese año, la constituyente de 1931, en la que hubo figuras valiosísimas como Luis Alberto Sánchez y Manuel Seoane, que fueron expulsados del Parlamento, o figuras en la otra oposición como Víctor Andrés Belaúnde, abuelo de García Belaúnde, que gran figura de la inteligencia y de la sociología, y la constituyente del 79, que fue presidida por Haya. Así que eso de que no existen constituyentes o que eso es muy difícil hacerlo, será la negligencia intelectual, el ocio mental de los que no pueden entender y ver con visión histórica. El Perú necesita una asamblea constituyente para reformar el sistema imperante en el Perú. Puede recoger instituciones de la Carta del 79 y de otras institucionalidades y consagrar este principio. Yo te lo digo con sinceridad, yo no tengo ningún interés, yo no voy a ser reelegido diputado, estoy dedicado solo al derecho, a la abogacía, sí, a la defensa. Entonces sí, hablo con convicción. Ya. Es necesario crear esto que estás haciendo tú, es una cosa magistral, porque contribuye a que se pueda entender y escuchar. Que discutir, obviamente, entonces necesitamos ir a una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente habrá unos debates antes de elegirla, habrá polémicas en la televisión, en la radio, en la prensa, iremos a los sindicatos, iremos a las universidades. Pero me va a perdonar, don Javier, creo que es básicamente un deseo suyo que creo no se va a realizar. Pero después de la pausa... No se va a realizar. No, pues no se va a realizar. No, pero estamos hablando de la utopía, de lo que debe ser. Cuando pasen los años, alguien podrá exhumar este programa y dirá, fíjese, ahí un señor que se llamaba Vallerrestra, que sostuvo con Milagros Leiva tal posición. Exacto. ¿Ya? Puede ser. Algún día. Pero pues yo te digo, con convicción absoluta de que el camino para salvar al Perú es la Asamblea Constituyente para reestructurar la Constitución. Muy bien, vamos a la pausa, lo han escuchado, es la introducción. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Después de la pausa, las respuestas de Javier Vallerrestra. Y por supuesto le voy a preguntar por Alejandro Toledo, claro que sí. También por sus clientes, ¿no es cierto? Sus defendidos. ¿Dónde está Toledo? Dijo que venía en mayo. Y bueno, estamos 13 de mayo, estoy grabando este programa. Pero Toledo sigue en silencio sepulcral. Ya regresamos.